¿Tienes bollos en tu coche y quieres aprender a sacarlos tú mismo? Pues quédate por aquí que te voy a enseñar cómo. Los profesionales consiguen acabados perfectos con años de experiencia, pero nosotros podemos conseguir acabados aceptables tan solo con nuestra paciencia y las técnicas que te voy a enseñar. Las únicas herramientas que necesitamos son unas varillas. Este es el kit más barato que he encontrado por internet. O si eres un poco manitas te las puedes fabricar tú mismo, tan solo son unas varillas de acero. También necesitaremos una fuente de luz que nos haga ver el bollo con más detalle. Por ejemplo, yo utilizo una lámpara profesional porque me dedico a esto. Pero en el caso de que queramos practicar o trabajar en nuestro propio coche, no es necesaria una lámpara tan cara. Podemos utilizar una portátil con una sábana o una camiseta blanca por encima para que atenúe la luz. Lo importante es que la luz no nos estrese los ojos y podamos trabajar viendo el detalle y lo más importante, que veamos por dónde va avanzando la herramienta. Este capó será perfecto para este ejemplo, ya que ha recibido bastantes golpes por granizo y lo que vamos a hacer es repararlo con varilla. La varilla es el mejor método para reparar estas abolladuras siempre que tengamos un acceso interno, y por supuesto que las abolladuras no excedan de 1 centímetro o 1,5 centímetros como mucho. En otros casos donde las abolladuras sean mucho más grandes o no tengamos un acceso interno, utilizaremos la técnica del pegamento. Esto lo veremos en próximos vídeos, por lo tanto te invito a que si te interesan estos vídeos te suscribas y estés muy atento porque próximamente los tendremos por el canal. Para trabajar en este capó y tener un mejor acceso lo que haremos es quitar la guata interior. Quitaremos las grapas que lo sujetan y simplemente con la mano estiraremos hasta que salga en su totalidad. Ahora lo que haremos será colocar la luz de forma que mirando el reflejo podamos ver la abolladura en cuestión. Esta es la abolladura que vamos a trabajar. Como veis hay distintos tipos de varilla. Tenemos que trabajar siempre con la varilla que vaya acorde a la reparación que vamos a utilizar. Esta varilla por ejemplo tiene la punta muy afilada y es para los últimos detalles o para partes muy pronunciadas. Luego tenemos estas varillas que son más redondeadas, que son las que vamos a utilizar, ya que al ser redondeada vamos a trabajar con más suavidad la chapa y no dejaremos tantos puntos altos. Ahora que ya tenemos clara la varilla que vamos a utilizar para la reparación, lo que tenemos que hacer es introducirla por la parte interior y ver que tenemos un buen punto de apoyo. Seguido de esto empezaremos a ejercer un poco de fuerza con la punta de la varilla en la zona que vamos a reparar. El objetivo ahora mismo no es comenzar la reparación, sino encontrar la punta de la herramienta y ver en qué parte estamos de la zona que vamos a reparar. Para ello podemos apoyar la herramienta e ir moviéndola hacia adelante, hacia detrás, hacia un lado y hacia el otro. Y de esta forma encontraremos la punta de la herramienta y veremos dónde estamos trabajando. Una vez hayamos hecho esto, iremos al centro de la abolladura e iremos ejerciendo poco a poco fuerza hacia arriba. Tenemos que ir muy poco a poco y con paciencia para no marcar en exceso y de esta forma evitar hacer puntos altos. Para que podáis apreciar mejor cómo vamos avanzando, pondremos esta parte en cámara rápida. Como podéis ver, con un poco de paciencia tenemos el 90% de esta abolladura reparada. Y si os fijáis bien, ha quedado algún puntito alto. Lo que podemos hacer es utilizar el punzón que viene en el pack para bajar poco a poco estos puntos altos. Lo que haremos es apoyar el punzón y con un martillo muy pequeño golpear muy poco a poco para ir bajando estos puntos altos. Recordad que esta técnica requiere de mucha paciencia y años de práctica para poder dominarla totalmente. Pero con un poco de paciencia nosotros mismos podemos conseguir un acabado bastante aceptable. Y de esta forma tendremos nuestro vehículo en muy buenas condiciones y ahorrando muchísimo dinero. Después de 5 minutos de trabajar esta abolladura podemos retirar la luz y comprobar que a una luz natural no se aprecia absolutamente nada. Ahora, para que lo veáis mejor, vamos a marcar esta abolladura con un rotulador y así podréis apreciar el antes y el después. En este caso no os voy a cortar el vídeo para que lo veáis el proceso completamente entero. Lo único que sí que haré es ponerlo un poco en cámara rápida. El proceso de reparación será el mismo. Encontrar un orificio por donde podamos introducir la herramienta, encontrar un punto de apoyo y una vez tengamos la punta de la herramienta en el centro de la abolladura, comenzaremos a empujar poco a poco y con paciencia hasta que la hayamos reparado totalmente.
Y aquí tenemos el resultado final. En tan solo 5 minutos y con nuestra paciencia y nuestras manos hemos conseguido reparar esta abolladura. Por último te dejo este ejemplo donde la abolladura es un poco más compleja, ya que aquí la chapa tiene algo más de tensión y tenemos que utilizar una técnica diferente. Lo que haremos es comenzar desde el centro, pero en este caso iremos poco a poco hacia la parte exterior de la abolladura. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te quedes hasta el final, porque te voy a enseñar un spoiler de la abolladura que vamos a reparar en el próximo vídeo. Recuerda que cuanta más paciencia tengas y más poco a poco avances, mejor será el resultado. Además, si lo vas practicando, con el tiempo conseguirás resultados de mejor calidad. Lo más importante es que intentes evitar hacer puntos altos, pero si aún así no puedes evitarlo, recuerda que utilizando el punzor con mucho cuidado y con un martillito puedes volver a bajarlos y seguir reparando. Ahora que tenemos la abolladura reparada, es momento de retirar la luz y comprobar a la luz natural que la abolladura no se nota nada. Y además de reparar abolladuras pequeñas ocasionadas por el granizo, también podemos reparar muchas otras abolladuras, mucho más grandes y en otras partes del vehículo. Eso me recuerda que yo te debo un spoiler, pues atento a lo que vas a ver.